¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Al Borde del Precipicio. Como siempre, primero les quiero agradecer a mis compañeros y compañeras de UNQTV, UNQ Radio, Prensa Institucional y también, por supuesto, la Agencia de Noticias Científicas y toda la Subsecretaría de Comunicación. Muchas gracias, siempre digo lo mismo, es un esfuerzo extra que hacemos todos y todas, así que muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar de un tema donde el gobierno siempre hace hincapié para hablar y para desprestigiar a las universidades públicas, ¿no? Porque siempre se habla de enseñanza, se habla de investigación, se habla de extensión. ¿Y qué es lo que dice básicamente el gobierno? Es que las universidades públicas y quienes las componen, por supuesto, sus trabajadores y trabajadoras, no prestan servicios útiles, ¿no? Siempre se habla de esta cosa de la utilidad que hace para el resto de la sociedad, sean empresas, industria, etc. Y eso es mentira. Y nosotros, acá en la Universidad Nacional de Quilmes, tenemos un ejemplo que vale la pena recorrer, vale la pena abordar y estudiar. Y para eso está la directora de la planta de servicios biotecnológicos, Valeria Segatori. Vale, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias también, por el espacio. También doctora en Ciencia y Tecnología, licenciada acá a esta casa en Biotecnología, ¿no? Toda una vida en esta universidad, graduada de grado y de posgrado de la universidad. Y ahora trabajo acá. Wow. ¿Qué se siente primero? ¿Qué se siente Sí. estar en este espacio tanto tiempo? Es Sí. casi mi segunda casa, creo que todos decimos lo mismo. Pero yo empecé en la universidad en el año 2002 y no me fui nunca más. Así que Ni un año estoy más sabático. acá que en mi casa. No, te creo Sí. porque nos cruzamos prácticamente. Nos pasa creo que a todos los que tenemos como una dedicación exclusiva en la universidad y ese compromiso por sostenerla y por que salga adelante. Y viste todos los vaivenes, o sea, recorrer la historia de la universidad y ese recorrido es recorrer la historia del país. Exacto, y también mi historia como investigadora y como estudiante primero y después como investigadora, porque fueron etapas que se pueden identificar muy bien en el tiempo. Épocas en donde teníamos muy buena financiación para avanzar con las investigaciones que estábamos llevando adelante. Eso fue casi toda mi etapa doctoral. Yo estuve involucrada en proyectos que tenían buena financiación y relacionado un poco con la presentación que estabas haciendo, eran proyectos que estaban pensados sin hablar tanto de transferencia en ese momento, más de investigación y desarrollo con una aplicación, con un codesarrollo con empresas y con productos que soñábamos en ese momento con que llegaran al mercado y tuvimos suerte. Yo fui muy afortunada en mi carrera de que uno de esos productos actualmente está en el mercado para pacientes oncológicos. ¿Cuál? Una inmunoterapia activa que se llama Racotumumab para el tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón. Wow. Y buena parte del trabajo con animales, toda la investigación preclínica, la hicimos acá en la universidad, no yo sola, por supuesto, un grupo de investigación, pero tuve la suerte de insertarme en ese subgrupo dentro del Centro de Oncología Molecular y Translacional para trabajar en ese tema. Vamos a seguir recorriendo tu historia, porque es recorrer Dale. la historia de la universidad y es ir a la actualidad con lo que pasa con la ley de financiamiento y cómo impacta en particular en tu sector, que es el de la transferencia tecnológica. Sí. Pero quiero que hablemos de la PCB, de la Plataforma de Servicios Biotecnológicos. ¿Qué es la PCB? La Plataforma de Servicios Biotecnológicos es un espacio que este año cumple 12 años, que está íntegramente pensado y diseñado para hacer transferencia tecnológica. Y también tiene una parte abocada a investigación y desarrollo que de alguna manera es la etapa inmediatamente anterior a esa transferencia tecnológica. Nuclea a un grupo de personas del Departamento de Ciencia y Tecnología que desde sus inicios en la universidad como investigadores e investigadoras siempre tuvieron proyectos de investigación y desarrollo que tenían una potencial aplicación. Quizás en ese momento todavía no habían llegado a sus aplicaciones de campo o en el área de la salud, pero que de alguna manera podían dar ese salto. En el momento que se piensa el proyecto de la Plataforma de Servicios Biotecnológicos, esos grupos ya estaban como bastante más adelantados en sus investigaciones y surge también de convenios de codesarrollos y de vínculos con empresas y con sectores productivos, cada uno en su área. Entonces fue como una manera de agrupar a todos esos grupos en un espacio que se dedicara netamente a transferencia tecnológica, a trasladar eso que hacemos en los laboratorios y que quizás nos parece tan alejado directamente al campo de aplicación que tenga. En la plataforma somos alrededor de 80 personas, más o menos, las que estamos de alguna u otra manera vinculadas, algunos 100% alojados en la plataforma, otros también en otros espacios de la universidad, porque estos grupos al pertenecer al Departamento de Ciencia y Tecnología también tienen otros espacios en donde hacen otras partes de sus tareas de investigación sobre todo, y lo que tiene que ver con transferencia y con estos vínculos con el sector productivo ocurren en la plataforma.
Vos algo hablabas recién y más o menos lo definías, pero por ahí hay alguien que está viendo, está del otro lado, Sí. y no está tan al tanto. Esa transferencia tecnológica, es decir, arrancás esa investigación básica que tanto se critica, y después hablamos de la agencia de investigación y demás, y es ese traslado, es ese producto final para una aplicación concreta hacia otro sector. Sí, sí. Quilmes tiene algo, buena parte de los grupos de la universidad que están vinculados, por supuesto, a las carreras que se dictan en la universidad. Voy a ir como un poco para atrás para después vincularlo con lo que me estás diciendo. Dale. Entonces, nuestros grupos de investigación en la plataforma tienen que ver principalmente con el área de biotecnología y de ingeniería en alimentos. La idea es que la plataforma crezca y quizás en un futuro temprano o medianamente temprano poder incorporar a otros sectores de la universidad que también hacen transferencia de otras áreas como de ingeniería en automatización y control, pero por ahora tenemos de biotecnología y de ingeniería en alimentos. Entonces, anclados a esas carreras tan tecnológicas, tan con su potencial de aplicación, y hablar una ingeniería, ¿no? Pero la biotecnología por sí misma es pensar en aplicaciones de fenómenos o compuestos biológicos que puedan de alguna manera transformarse en servicios o productos. Todas las investigaciones no podemos ya quizás pensar en algo como básico o aplicado, pero a lo que voy es que de alguna manera siempre estamos pensando en esa aplicación. A lo largo del proceso de construcción de conocimiento tiene que haber una etapa en donde uno primero desarrolla como instancias más tempranas de esa investigación y luego va encontrando la manera de que eso realmente se pueda aplicar. Entonces, esos proyectos que están anclados hoy por hoy en la cabeza de personas y en las manos de personas en la PCB, quizás empezaron como proyectos que tenían una potencial aplicación y a lo largo del tiempo, bueno, efectivamente se pudieron transformar en darle una solución a alguien. Sí. Y te puedo hablar de, no sé, podemos hablar de 2 ejemplos ahora de el grupo del Laboratorio de Biología de Suelos, después no sé si tenías pensado que hablemos un poco de las unidades, pero sí, claro. En ese grupo, liderado por Luis Wall y por Claudio Valverde, ellos son especialistas en composición lipídica de microorganismos del suelo. O sea... Los lípidos son uno de los componentes que tienen distintos microorganismos. Podemos pensar en bacterias, vamos a resumirlos así. Bien. Dentro de cómo está formado un organismo biológico hay distintas sustancias, hay lípidos que tienen su función, los ácidos nucleicos que tienen la función de transmitir el material genético, proteínas que tienen funciones estructurales o que tienen funciones de mediar algunos procesos biológicos, como que esa bacteria se replique, por ejemplo. Entonces, dentro de todas esas macromoléculas, los lípidos tienen funciones diferentes, por ejemplo, darle forma a la membrana celular. Ellos estudian esa composición lipídica de los microorganismos y pueden asociar esos perfiles de lípidos que tienen estas bacterias a salubridad del suelo, a un índice de salubridad. Entonces, en función de cómo sea esa composición lipídica, pueden decir si este suelo está en mejores condiciones o no para distintos tipos de características que después se vayan a requerir en los cultivos. Entonces, en este camino que yo estoy resumiendo mucho, espero que bien, si los chicos ven esto después, que no te reten. Que no me reten, ahí hay una parte de investigación básica, yendo a lo que me decías, de entender cómo es la estructura de una bacteria y qué funciones cumplen esas macromoléculas, por ejemplo, sí. Y después decir, che, yo puedo pensar en esto o puedo estudiar si esto tiene alguna relación con cómo están las condiciones de ese suelo para que después todo ese terreno sea más productivo, que tenga mejor rinde, por ejemplo. De hecho, Luis llegó a la ONU con este índice de salud de suelos. Este índice de salud de suelo está reconocido por la ONU como una tecnología que potencialmente podría aplicarse en distintos espacios del planeta, incluso no solo en Argentina. ¿Y nació en estos laboratorios? Y nació en estos laboratorios, son los únicos que hacen eso. De hecho, en este momento, después lo vamos a llevar un poco si querés a la financiación y lo podemos volver a tocar, pero cerró la semana pasada una convocatoria de la Fundación Williams para movilidad de personas, becarios doctorales sobre todo, que quieran trabajar en otros laboratorios y poder capitalizar ese conocimiento de otros laboratorios en sus proyectos. Me contaba una de las integrantes del laboratorio, Julieta, que les escribieron como 4 o 5 personas para venir a formarse en cómo se hacen esas mediciones de la composición de los lípidos. No determinar el perfil de lípidos porque eso es propio del laboratorio y es el corazón de lo que hacen los chicos, pero claro, sí cómo se hacen esos análisis o cómo se estudian análisis de procesos enzimáticos que tengan esos microorganismos para poder ellos aplicarlos en sus investigaciones, por ejemplo. Son referentes en estas investigaciones. Wow. Y después, hablando del tema de suelos, sí, también está, lo tengo por acá, el Laboratorio de Enemigos Naturales de Organismos sí, Plagas. Sí.
ese laboratorio, el ENOP, en PCB hablamos mucho con iniciales. PCB, LENOP, LBS. Sí. Hay que acostumbrarse. Hay que acostumbrarse. El laboratorio de enemigos naturales de organismo plaga también tiene un punto de contacto muy fuerte porque justamente ellos estudian otro tipo de organismos que son hongos, Patricia y el grupo que lidera Patricia son especialistas en hongos, pero también asociados a generar mejores condiciones de cultivos, por ejemplo, porque se pueden hacer bioinsecticidas con esos hongos que sean más amigables y que no tengan que ver con compuestos sintéticos que después tengan otras consecuencias en la salud, por ejemplo. Entonces ellos también, Patricia también es muy reconocida en sus estudios del tema tan particular que estudia. Ella trabaja con estos hongos y su vínculo con hormigas plaga, por ejemplo, y de ahí se desprenden otras investigaciones como hacer bioinoculantes con estos hongos para favorecer rendimientos de cultivos también. También Patricia, ultra reconocida, ganadora ultra de premios. reconocida, sí. Realmente si uno se pone a estudiar o a analizar los nombres de quienes lideran los grupos que están anclados en PCB, son todas personas de una trayectoria que es admirable. En la lista de Scaloni. Más o menos, sí, totalmente. Y yo, un poco volviendo a lo que me preguntabas al principio de mi historia, sí. No necesariamente fui estudiante de todos ellos, pero sí eran docentes cuando yo cursaba y muchos de ellos siguen siendo docentes. Con Luis sí cursé, con Patricia no, porque hice con otra profesora de biología, pero son las mismas personas que nos formaron a nosotros. Y también es un aprendizaje inmenso estar trabajando con ellos y de alguna manera en el cargo ejecutivo de dirección de la plataforma con ellos ahí adentro. Para mí es un aprendizaje constante. Sí. Porque incluso la plataforma tiene una forma de organización que charlaba con Georgina, ex directora de la plataforma, que no es vertical en algún sentido. No, para nada. Eso también hay algunos aspectos de la plataforma más allá de la relevancia territorial que tienen los trabajos que se hacen ahí y que pueden trasladarse o que ahora se están trasladando o que tienen la potencialidad de trasladarse, porque también estamos como en esa búsqueda, ¿no? Después lo podemos charlar. Más allá de eso, la forma de organización que tiene la plataforma es, como vos decías, algo bastante horizontal, en donde el organismo de gobierno es un directorio formado por cada una de las personas que dirige esas unidades. Ese directorio elige a la dirección y todas las decisiones pasan por ese directorio. Y asociado a eso también hay como un dinamismo en la realización de los servicios a terceros que se generan desde la plataforma o incluso la gestión de los convenios que tiene que ver con la cantidad de servicios que se pueden generar desde la plataforma y la relevancia que tienen esos convenios. No escapamos, por supuesto, de los mecanismos que existen para toda la universidad, pero sí hay un proceso muy dinámico producto justamente de esto, de la cantidad de servicios que se hacen en la plataforma. Y bueno, ese directorio está formado por estos nombres tan significativos: Luis, Patricia, Elizabeth estuvo en un momento, Elizabeth Leukovic, y bueno, también van dando lugar a nuevas generaciones, ¿no? Que eso también es muy valioso por parte de quienes nos formaron y que nos permitan ocupar ese lugar. Vos recién hablábamos de biología de suelos, hablábamos de enemigos naturales de organismos plagas. También está la unidad de aplicaciones biotecnológicas para la salud. Sí. ¿En qué consiste la unidad? Esa unidad es la más nuevita de todas. Mira. ABIOS, ahí vamos con otras siglas, surge en pandemia. Yo creo que ya a esta altura, y quienes de alguna manera conocen a la universidad, ni hablar quienes estamos habitando la universidad, sabemos el rol que tuvo la universidad en pandemia, más allá de su espacio del lugar que prestó para recibir pacientes, se montó un laboratorio para detección y para hacer análisis de PCR para detección del virus en tiempo récord y con las voluntades de un montón de personas. Luego de la pandemia, toda la tecnología que quedó asociada a esos análisis, a ese diagnóstico que se hacía en la plataforma, en la PCB, se retransformó eso y de alguna manera se capitalizó en esta unidad ABIO, que es biotecnología, la unidad de biotecnología aplicada a la salud. El foco principal hoy por hoy, esa unidad si bien tiene una potencialidad enorme, el foco principal es el desarrollo de kits diagnóstico, de test diagnóstico para patologías virales. Entonces hay un proyecto que están llevando adelante de formulación de sustancias que permitan, de un buffer que genere un kit y que pueda permitir la toma de muestra en pacientes que después, o en pacientes no, en personas que después se tienen que hacer un análisis de HPV, por ejemplo. Ajá. Y este desarrollo tiene que ver con un nuevo kit para detectar distintas variantes de HPV y que además sea fácil de aplicar y que permita conservar la muestra.
Entonces esa unidad tiene como esa función hoy por hoy de aplicaciones vinculadas a diagnóstico en alguna manera, sin necesariamente que sea diagnóstico, porque ahí entraríamos como en otro terreno de regulaciones, pero sí desarrollo. Estamos hablando de algo muy concreto, que es el desarrollo de un kit para toma de muestra y detección de variantes virales de HPV. Mirá. Y así podía trasladarse a otros virus. Sí, yo pensaba, ahora que está noticias de ébola, de antivirus, de lo que sea. Bueno, ahí con esos virus, ahora te quiero contar otra cosa, pero con esos virus en particular se necesitan condiciones de trabajo, de niveles de seguridad que quizás hoy por hoy todavía no tenemos en Avios, pero que por ahí en algún momento con los recursos necesarios se podría transformar esa unidad. Transformar no, sino adaptar a las condiciones que necesitamos para esos tipos de virus. Claro. Pero hay otro proyecto que quizás no está en estadios tan avanzados, entre comillas, como este de desarrollo para toma de muestra y detección de HPV, pero que tiene que ver con virus respiratorios, por ejemplo, dentro de Avios y personas que están originalmente eran integrantes del laboratorio de inmunología y virología, originalmente y actualmente, solo que su pata de transferencia tecnológica también puede ocurre en la PCB, pensando en diagnóstico y análisis de variantes de distintos tipos de virus que puedan estar circulando, en particular en nuestro territorio, ¿sí? En esta zona de la provincia de Buenos Aires. Claro. Después está, que lo había visto el equipo en su momento de microscopía confocal, sí. Que esa es una unidad conjunta. Esa es una unidad conjunta, en esa unidad se prestan servicios únicamente, al ser una unidad que se crea para básicamente la administración y el uso de un microscopio de última tecnología que está instalado en la universidad, que se pudo comprar hace unos años con una fuente de financiamiento del Estado. Entonces en esa unidad en particular no se hace ni investigación ni transferencia, pero se presta el servicio de usar este equipo. Hoy por hoy está principalmente usado por grupos internos de la universidad y eso tiene todo un proceso administrativo también de cobrar el uso de ese equipo a un valor bastante accesible. Podemos discutir qué significa accesible en este contexto, ¿no? Pero sí muy, muy competitivo y con ciertas facilidades para grupos internos de la universidad. Y ahí el desafío que tenemos es lograr que este servicio pueda prestarse a otros grupos de otros lugares. Claro. Lo que pasa también es que en algún momento en donde había financiación, hay otros lugares de investigación que se fueron equipando con equipos quizás no tan tecnológicos como este, pero que en principio buena parte de las prestaciones que tiene también las pueden cumplir, entonces quizás está como cubierto en el territorio ese servicio. Claro. De todas maneras siempre estamos trabajando en difundirlo y en optimizar las capacidades diferenciales que tiene, porque no todo lo que se puede hacer con un microscopio de microscopía confocal común, lo podés hacer, este equipo hace eso y mucho más. Entonces, esa unidad está pensada solo para prestar servicios. Después, si hablamos de la plataforma de servicios biotecnológicos, hay un sector el cual siempre a nosotros como agencia de noticias nos da laburo, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con la evaluación y el desarrollo de drogas antitumorales. Hay un y de ahí podríamos estar hablando 3 horas, porque yo me formé en el grupo que dio origen a EDA. Sí. Esta unidad de evaluación y desarrollo de drogas antitumorales justamente se dedica a eso, es bastante autoexplicativa, ¿no? Y por suerte les da mucho laburo a ustedes, porque hay algunos proyectos que están funcionando muy bien, que tienen su financiación, y hemos tenido mucha experiencia a lo largo de los años en desarrollo y codesarrollo de distintos tipos de compuestos para tratamiento de cáncer. Cuando empezamos la charla me preguntaste por este producto que había llegado a los pacientes, esa inmunoterapia activa. Cuando empezamos a trabajar con eso, la plataforma no existía, pero la última etapa del desarrollo de ese producto y de las últimas investigaciones se hicieron ya existiendo la plataforma. Entonces esos convenios que teníamos con ELEA, con la empresa que comercializa el producto, se gestionaron desde la plataforma de servicios biotecnológicos. Y en esta unidad en particular se estudian y se pueden ofrecer, o podemos hacer transferencia, mejor dicho, tanto la posibilidad de que nos contacten para probar o para realizar ciertos tipos de ensayos con drogas que desarrollan en otro lado, o esta posibilidad de hacer convenios de codesarrollo para moléculas originales que se piensen desde nuestro espacio en conjunto con alguna empresa que esté interesada. Hay mucha gente laburando en oncología, y en este momento particular del país hay como también una ola de repensar los proyectos y empezar a formar empresas de base tecnológica, startups, en donde ahí hay una potencialidad de clientes bastante grande, porque son empresas que suelen tener
inyecciones de dinero cada tanto en donde necesitan hacer ciertos ensayos rápidos y en lugares que sean confiables, y ahí podríamos tener un nicho para cubrir perfectamente desde la unidad de EDA, de ofrecer distintos tipos de servicios que tengan que ver con evaluar cuál es la actividad y cuál es el mecanismo de acción de esas drogas. En el laboratorio, en placas de cultivo, con células que crecen en el laboratorio, o en modelos animales también. Porque si bien no está asociado a la plataforma de servicios biotecnológicos, la universidad tiene un espacio, un bioterio para trabajar con animales, y con las condiciones adecuadas y teniendo los cuidados adecuados, es fundamental el paso por un modelo animal antes de que un compuesto pueda avanzar en su desarrollo. Claro. Después hay otra, Valeria, que es la unidad de microbiología aplicada, biocatálisis y alimentos. Sí. Contame de esa unidad. Esa unidad está formada por grupos que originalmente se dedicaban, por una parte, a ingeniería en alimentos y por otra parte a la biocatálisis y al desarrollo de procesos que sirvan para generar nuevos productos a nivel más de escala, ¿no? Perdón la ignorancia, cuando hablamos de biocatálisis. Eso, te iba a decir justamente eso. Bio viene de la parte biológica y catálisis lo podemos resumir como procesos que tengan que ver con generación de algún tipo de compuesto, por ejemplo. Entonces, se usan enzimas para producir compuestos, y eso se puede escalar y hacer a nivel industrial. Nosotros acá no tenemos la capacidad para hacerlo en tamaños que sean a nivel industrial, pero sí en producciones pequeñas y medianas, y toda esa capacidad está nucleada en esta unidad. Originalmente esta unidad se forma con gente que venía del laboratorio de los químicos orgánicos, como digo yo. Hace un rato te nombraba a Elisa Belowkovich, a Adolfo, bueno, son los investigadores referentes de esa parte de este espacio de transferencia. La otra parte está ocupada por el grupo que lidera Vanessa Ludeman, perdón. Y ellas se dedicaban a hacer innovación y transferencia en ingeniería en alimentos, y a partir del año 2020-2021 esa unidad está enfocada al análisis de detección de gluten. Entonces, en esta unidad de biocatálisis y de alimentos se generan el mayor volumen de servicios que hoy por hoy genera la plataforma, que es la detección de gluten en muestras de alimentos y otro tipo de muestras también, no necesariamente alimentos. Tenemos clientes de distintos lados de la provincia de Buenos Aires, incluso algunos de otras zonas del país, que mandan sus muestras y se analizan cientos y cientos de muestras al año para dar respuesta a algo que tiene una transferencia directa, ¿no? Porque saber si el alimento tiene gluten o no es significativo para las personas que son celíacas. Sí, vos sabés que hace poco charlaba con Vanessa y con Alfonsina, y me llama la atención cómo todo el tiempo trataban de optimizar algo que funciona bien. Sí. Porque cuando algo funciona bien, lo más fácil, lo más simple es que siga funcionando así. Sí. Y todo el tiempo me contaban cómo trataban de darle una vuelta para optimizar los tiempos, para llegar a mayor cantidad de gente, las encuestas que realizan para sus clientes. Sí, totalmente. Un poco porque somos inquietos por naturaleza, las chicas en particular, y siempre están buscando esa mejora permanente, ¿no? Yo te decía que a partir del 2021 es como que esa unidad se caracteriza por el análisis de gluten, porque ahí hubo un evento muy significativo que fue la certificación de normas de calidad. Entonces, trabajar bajo normas de calidad también te setea un poco la cabeza para decir, yo necesito ser mejor todo el tiempo. Entonces, optimizamos todo para que los tiempos sean más cortos, para que los servicios salgan más rápido, para que podamos procesar la mayor cantidad de muestras posibles en función de las capacidades que hay en el espacio, analizar si se podría incrementar la capacidad de trabajo también. Y hay algo muy, muy interesante que están haciendo las chicas, y tiene que ver con pensar en sustitución de importaciones también, porque como esto tiene una relevancia tan significativa para la salud, no se puede usar cualquier método de detección. Hay un kit aprobado y validado a nivel mundial, pero eso no se desarrolla acá. Lo tenemos que importar de afuera. Entonces, quizás para algunos tipos de productos se puede empezar a probar otro tipo de kits, o incluso
en paralelo a esos análisis que se hacen hoy por hoy, ir pensando en el desarrollo de algún sistema que sea nacional, que no se va a poder aplicar de inmediato en la detección de gluten, porque eso tiene que tener un proceso de validación también, pero bueno, sí pensar en que algunos tipos de muestras se puedan analizar con eso para disminuir el costo que tiene la adquisición del kit. Mira, en un contexto pensaba de desguace del INTI, por ejemplo, en la relación que podría tener ese kit con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Sí. Me queda la unidad de la unidad de tecnología en bioprocesos, que no la quería dejar afuera también. Sí, la unidad de tecnología en bioprocesos, también UTIP es una unidad asociada a la PCB, eso significa que hoy por hoy no está físicamente en la PCB, pero sí que tiene todas acceso a todos los servicios que se prestan desde la plataforma y también que la gestión de los servicios que se hacen desde esa unidad tengan que ver con la plataforma. Esa unidad también está un poco relacionada a la producción a nivel de laboratorio de distintas moléculas que se puedan producir en el laboratorio y ofrecérselas a los sectores que la necesiten. Sí, más vinculado con los bioprocesos también. Y el laboratorio de inmunología y virología aplicada. Ellos, viste que hace un ratito te decía que una parte de la gente de ese laboratorio con la unidad de tiene aplicaciones. Relación con la unidad de aplicaciones porque... Abios. Exactamente, Abios. Hay un vínculo ahí con la detección de patologías que tengan que ver con virus. Entonces, hay una parte de la unidad esta del LIB que está como medio en conjunto con Abios, pero principalmente esta unidad de virología aplicada se dedica a ofrecer servicios que tengan que ver con la evaluación de mecanismos inmunológicos. Entonces, se prestan bastantes servicios a algunos tipos de industrias que quieren desarrollar anticuerpos contra algún tipo de molécula. Entonces, la dinámica es esa molécula, el cliente la trae y dice, bueno, quiero un anticuerpo contra esta molécula, entonces los chicos, vía usar un modelo animal, pueden generar anticuerpos y ofrecen esos anticuerpos al cliente que los contacte. Vale, nos queda un ratito de entrevista. Bien. Y no quiero dejar de preguntarte por el impacto de la situación que atraviesa el país, más allá de la ley de financiamiento universitario, ¿no es cierto? La situación económica, social, cultural, ¿cómo impacta particularmente en la PCB? Mira, tiene varias aristas esa pregunta. Estando anclados a una universidad, buena parte de las personas que trabajamos ahí somos docentes de la universidad, entonces por ese lado el no cumplimiento de la ley afecta directamente lo que tiene que ver con el funcionamiento de la universidad y con los salarios. Pero por otro lado también la mayoría de las personas estamos vinculadas al sistema científico, la mayoría, el 90 y pico %. Hay algunas personas que son administrativas y técnicas que quizás no tienen como su vínculo con el CONICET en particular. Entonces ahí también hay una cuestión que tiene que ver con salarios y tiene que ver con repensar qué rol quieren tener los futuros profesionales, porque cuando vos empezás a hablar con los estudiantes, bueno, algunos dudan de si seguir una carrera académica, que sería como una manera de, bueno, formarse a nivel académico y después quizás dedicarse a investigación y transferencia. Y si bien la plataforma tiene como esta manera de funcionar tan que se autosustenta, no hablamos de eso, hablamos del directorio, no hablamos de cómo genera, no alcanza ese dinero que se genera como para sostener salarios como si fuésemos una empresa privada. Entonces, los salarios o se aportan de la universidad o se aportan de personas que están haciendo su carrera académica y que además sus proyectos de tesis están vinculados a transferencia tecnológica. Incluso, entonces, perdón, con las becas para los estudiantes, 35.000 pesos las Progresar. Exacto, sí, totalmente, es muy bajo. Entonces ahí es como difícil motivar a gente para decir, mirá, tenemos esto, es tan relevante lo que hacemos, porque uno tiene que vivir. Claro. Más allá de que el trabajo nos encanta, te tiene que alcanzar para vivir. Entonces, si bien no es que contamos con poca gente que esté trabajando en la plataforma, se siente como eso. Quizás en otro momento era más dinámico, había un poco más de gente, se daba como una rueda de gente que pasaba por los espacios y anclados a sus tesinas de licenciatura, eran todos proyectos de transferencia, ¿no? Pero académicamente transitábamos una parte de estudiantes de grado, de doctorado, postdoctorado e investigadores que se quedaban. Hoy eso se empieza a ver como más afectado. El año pasado en particular hubieron personas que se recibieron que ya no están trabajando porque se fueron a buscar lugar a otro lado. Sí. Y la otra arista que tiene la pregunta que me hacías tiene que ver con las fuentes de financiamiento. Las fuentes de financiamiento las podemos asociar a los proyectos de innovación y desarrollo que quizás se financian por el Estado. Algunos
hay participación privada, pero no es la mayoría en el sistema científico. Pero por otro lado tiene que ver con esa potencialidad de clientes que nosotros podemos ofrecer respuesta a esos clientes, pero esos clientes también están sufriendo esta situación económica particular, entonces quizás hay personas que se acercan a consultar un presupuesto, pero dicen, bueno, no, voy a esperar, voy a ver si puedo hacer una parte más chiquita del ensayo porque no puedo pagar todo, entonces también se ve afectada de esa manera. Por suerte, dentro de la plataforma y asociado al servicio de detección de gluten, eso está en constante crecimiento. La plataforma y en particular la unidad de análisis de alimentos, que es la que brinda este servicio, ya tiene un prestigio que hace que casi que se vaya incrementando esa cantidad de clientes si lo analizamos año a año. Entonces, por ahí tenemos una muy buena noticia, pero por otro lado, estos convenios que yo te contaba desde las otras unidades, algunos ya se terminaron y no se han podido renovar, y quizás esa no renovación vino también por cuestiones económicas, porque las empresas han dicho, no nos vamos a dedicar a investigación y desarrollo, vamos a dedicarnos a otro aspecto y ya no necesitamos ese vínculo con la universidad. Se siente, sí, estamos todo el tiempo pensando cómo podemos hacer para generar más servicios y ofrecer más posibilidades y generar más convenios para que todo eso también retribuya económicamente y quizás de ahí poder empezar a pensar en ofrecerle un salario a una persona técnica, por ejemplo. Claro. Vale, gracias por venir. Muchas gracias por la nota, por la entrevista. Por favor. Hasta ahí pasaba Valeria Segatori, directora de la Plataforma de Servicios Biotecnológicos. Esto fue Al Borde del Precipicio y nos encontramos el jueves que viene. Chao, muchas gracias.